Hoy día vamos a estudiar curvas en el espacio. Vamos a subrayar ese sector. Entonces, definición. Definición. Una función f de un intervalo en Rn es llamada función vectorial definida en un intervalo. Entonces, cada t en i tiene asociada un f de t en Rn que puede ser expresado por f de t igual a x1 de t hasta xn de t, donde estas funcioncitas que van del intervalo, ¿cierto? De intervalo a R, con i desde 1 hasta n, son llamadas las funciones coordenadas, ¿no? Son llamadas las funciones coordenadas de f. Entonces, tenemos un intervalito aquí, ¿cierto? Y tenemos Rn aquí. Entonces a cada t le asocio por esta función un puntito f de t, ¿cierto? Donde ese puntito f de t puede ser considerado como un punto de Rn o también como este vector. ¿Ya? Dependiendo, digamos, nuestro interés, es si consideramos f de t como un vector o como un punto de Rn. ¿Ya? Si queremos manejar direcciones o ubicaciones. ¿Ya? Entonces, ejemplos conocidos, clásicos.
son los siguientes. Entonces, ejemplos. Entonces, el primero, ft igual a t, f de t, o no, disculpen, disculpen, t, t cuadrado, por ejemplo, con t en el intervalo 0, 1. Aquí, si uno quiere graficar cómo se comportan los puntitos, los alumnos, cómo se comportan los puntitos en el plano de R2, ¿cierto? Aquí está, bueno, aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces, simplemente la parábola, ¿ya? Y en general, digamos, observación, ¿cierto? En general, dada una función real g del intervalo a R, se puede asociar una función vectorial. Entonces, ¿cuál sería la función vectorial? F de t igual a t, g de t, con t en el intervalo. Entonces, y tendremos que la imagen de f corresponde al gráfico de la g en lo que nosotros entendemos como gráfico. ¿Ok? Otra funcioncita, otro ejemplito. No sé cómo los numeré. Así. Entonces, este simplemente 2. 2 es f de t igual coseno de t, seno de t, con t entre 0 y pi, por ejemplo. Esta otra funcioncita cuya imagen, la imagen de la f, ¿cierto? Si uno hace recorrer el t entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, ¿cierto? Vamos a tener esta curvita, ¿cierto? Donde este puntito aquí es simplemente coseno de t, seno de t. Y les recuerdo que la definición
de seno y coseno de t, quiero saber cuántos cosenos y seno de t. Entonces yo mido la distancia que hay de aquí a una distancia t aquí. Entonces este punto corresponde exactamente a aquí a coseno de t y este es seno de t. Entonces esa es la definición, digamos, para coseno y seno. Se hace a través del círculo unitario. Entonces vamos al tercero. El tercero es, sean P y Q puntos de Rn. Entonces, f de t igual a 1 menos t por p más t por q, ¿cierto? Corresponde al trazo que une P con Q. O sea, si yo aquí tengo P y aquí tengo Q, entonces la imagen de f de t corresponde exactamente a ese trazo. O sea, aquí, un puntito aquí cualquiera en el medio, se va a escribir como 1 menos t por p más t por q. Entonces, fíjense que si t es 0, da p, y si t es 1, da q. ¿Y qué explica que esta expresión de ese trazo es lo que nosotros, lo que fue introducido al comienzo, digamos, la ecuación de la recta que tiene una dirección y pasa por un punto? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo escribir, ¿cierto? Entonces, una observación, y al final, observación, 1 menos t, 1 menos t por p más t por q, esto se puede escribir como t veces q menos p más p. Entonces, si ustedes observan, este luce como un vector director. Y este p que está aquí es un punto por donde pasa. Entonces, si yo hago correr el t en todos los reales, me va a dar toda la recta que está sobre ese trazo. Pero como el t lo recorro entre 0 y 1, solamente me da el trazo que une p con q. ¿Ok? Entonces, digamos, eso explica que 1 menos t por p más t por q es exactamente el tracito. ¿Ya? Que otra vez la regla del paralelogramo. Ok. Entonces vamos al... ¿Qué página estamos? Entonces ahora vamos a dar un ejemplo que no es tan simple, pero tampoco es tan complicado. Entonces el 4, f de t
igual a coseno de t, seno de t, coma t. Fíjense que las dos primeras coordenadas dan vuelta en un círculo, ¿cierto? Las dos primeras coordenadas dan vuelta en un círculo. Y la tercera es como un levantamiento del círculo. ¿Ya? En lugar de, por ejemplo, si en vez de t fuera 0, sería un círculo en el plano XY. ¿Ya? Pero como el t va variando, entonces en vez de quedarse el círculo pegado en el suelo, se va levantando. Entonces eso produce una espiral. Entonces vamos a hacer un dibujo. La manera de muchas veces uno tiene técnicas para hacer los dibujos, ¿eh? Por ejemplo, voy a poner un círculo aquí. O sea, voy a hacer un cilindro. ¿Cierto? Entonces acá pongo los ejes. Entonces aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces, como les decía, si la tercera coordenada fuera 0, el círculo se daría vuelta aquí. Si fuera 0. ¿Ya? Vamos a poner aquí un intervalo. Vamos a poner aquí t entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces, como les digo, si este de aquí fuera 0, entonces daría el círculo verde nomás la imagen de la función vectorial. Pero como en cada t que yo me tome, aquí, 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 la tercera coordenada es cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, en el fondo me dan una cosa así. ¿Cierto? Me dan una cosa así. ¿Cierto? Y me dan una vuelta para allá. Y va a cerrar por aquí, ¿cierto? Va a ir para allá. Y, por ejemplo, si fuera entre, el t estuviera entre 0 y más infinito, entonces me daría una cosa así, digo, ¿cierto? Pero como es entre 0 y 2pi, entonces da la vuelta completa y cierra. ¿Ok? Entonces de ahí iría por ahí. De ahí iría por ahí. ¿No? Pero sabes cuando me baño. Ya. Me voy a bañar. Un momentito. Ya se arregló la situación. Ya, entonces ahora terminamos con estos ejemplitos y vamos a introducir el concepto de límite. ¿Ya? El concepto de límite. Entonces, no es 5, no es 5. Entonces, límites. Límites de funciones vectoriales. Límite de funciones vectoriales. Ok.
Entonces, primero, ¿cuál sería el concepto de límite que queremos introducir? El concepto de límite. Entonces, antes de escribir símbolos, vamos a presentar, digamos, cuál es la forma geométrica de escribir un límite. Entonces, tenemos una función. Entonces, tenemos una función. Voy a explicar la geometría nomás. Entonces, tenemos aquí Rn. Tenemos aquí un L que está en Rn. ¿Ya? Y tenemos una función, ¿cierto? Tenemos una función f que va de un cierto intervalo a Rn. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Entonces pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el límite cuando t tiende a t0 de f de t sea igual a L. ¿Qué significa eso? Entonces, geométricamente significa lo siguiente, que para cualquier bola que yo me dé, voy a hacerlo con otro color, cualquier bola que yo me dé aquí, no importa lo pequeña que sea, ¿cierto? Le ponemos un radio epsilon, no importa lo pequeño que sea, siempre va a existir un intervalo centrado en T0, que tal vez tenga que ser muy pequeñito, tal que la imagen de todo este intervalo, por la función f, todos los puntitos que están aquí, por la función f, se meten acá. ¿Ya? Entonces, dado un epsilon, que puede ser muy pequeño, ¿cierto? Va a existir un intervalito pequeño centrado en T0, tal que la imagen de ese intervalito se mete completamente en la bolita. Entonces eso da la idea de aproximación, que las imágenes cerca de T0 están próximas, las imágenes, ¿cierto?, están próximas a L. ¿Ya? Y si escribimos eso ahora en términos de analíticos, entonces esto significa que dado epsilon mayor que 0, este epsilon de aquí, o sea, dado una bolita, ¿cierto? Dado una bolita centrada en L, cuando digo dado un epsilon mayor que 0, estoy diciendo dado una bolita centrada en L, ¿cierto? Existe un delta mayor que 0. Cuando digo existe un delta mayor que 0, estoy diciendo que existe un intervalito ahí, ¿ya? Estoy midiendo ahí el intervalito. Tal que para todo x en Rn, norma de
No, estoy mal. Es para cada t en R. Entonces tengo que borrar aquí. Para todo t en el intervalo donde estamos trabajando, ¿cierto? T menos T0 menor que delta. Ahí estoy diciendo que estoy en este intervalito. Aquí. ¿Cierto? Ahí estoy diciendo eso. Para todo t, si yo tengo que t está en el intervalito, aquí, ¿cierto? Ahí. Entonces, esto implica que f de t pertenece a la bola centrada en L, a la bola de Rn, ¿cierto? Centrada en L y de radio epsilon. O sea, esta bolita que está aquí. La voy a dibujar con esta bolita que está aquí. ¿Cierto? Pero ¿qué significa f de t ahí? Y esto es equivalente, entonces voy a hacer un anclaje aquí, si me permiten. Entonces, aquí la tecnología me pilló porque hay una barrita tapándome donde quiero anclar. Bueno, pero voy a ver si resulta igual. Ah, no. Por suerte se salió de la barrita. Entonces, ¿qué significa eso que está, lo que está aquí, digamos? ¿Qué significa? Entonces vamos a escribir. Entonces eso es equivalente a lo que escribimos antes, ¿cierto? Que para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon, qué feo eso. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo t en i tenemos t menos t0 menor que delta, implica, entonces, ¿qué significa eso que está aquí? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa simplemente escribir norma de f menos t menos l menor que epsilon. ¿Ok? Y de ahí viene, digamos, lo que ustedes ya conocían, porque ustedes están viendo que la única diferencia que hay entre el límite a valores reales y límite en Rn, ustedes ven que aquí, ¿cierto? Aquí, en lugar de haber una barrita y dos barritas, o sea, en vez de estar el valor absoluto, está la norma. Y la explicación geométrica del límite que dimos aquí es la misma en R. ¿Ya? Es la misma. Solo que aquí, en la llegada, en vez de ser un intervalo, es una bola abierta. ¿Ok? Entonces aquí una observación. Recuerde que la bola de centro x0 y radio r son los x en Rn
tal que la norma de x menos x0 es menor que r. ¿Ya? Eso es relativo a al símbolo que utilizamos aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un resultado, digamos, muy útil, para calcular límites, para saber cuánto es el valor del límite, porque aquí esto es bien abstracto, ¿cierto? Dice, ¿qué significa que el límite sea L? ¿Ya? Y abajo está explicado. Y al final terminamos que el límite sea L significa esto. Esto que está en rojo, ¿cierto? Eso significa que el límite sea L. Pero eso es como muy abstracto, ¿cierto? Uno le gustaría tener más elementos para determinar cuándo el límite es L. Entonces, el siguiente teorema va en esa dirección. Entonces, teorema. Entonces, sea f de i en Rn una función, ¿cierto? Una función vectorial y sea T0 en la adherencia del intervalo. O sea, el intervalo podría ser el abierto A, B y el límite podría ser en A o en B, digamos. No tiene por qué estar en el intervalo el T0. ¿Ya? Entonces, el teorema dice lo siguiente. Dice, existe el límite cuando t tiende a T0 de f de t y es igual a L, si solamente si existen los límites cuando t tiende a T0 de x sub i de t y son L sub i, donde L es igual a L1 hasta Ln. Están en Rn. ¿Ok? También se les podría denotar, y lo podemos hacer. Sí, yo creo que puede quedar un poquito mejor. Si denotamos estos de aquí, con minúscula. Porque como estamos en... Digamos que el L es mayúscula y está simbolizando un vector de Rn o un punto de Rn. Entonces las coordenadas mejor hacerlos con minúscula para que simbolice un número real. ¿Ok? Entonces, eso es lo que refiere. Entonces, vamos a hacer la demostración para un lado y ustedes se entretienen haciéndola para el otro. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar para allá. Da lo mismo en realidad para donde. Creo que las dos son bien sencillas. Ya, entonces tenemos que para todo epsilon vale lo que está en rojo arriba, ¿cierto?
lo que está encerrado con el lápiz rojo. Y queremos demostrar que vale eso mismo, pero en las coordenadas. ¿Ya? Entonces, formalicemos. Entonces, dado epsilon mayor que 0, queremos encontrar un delta, ¿cierto? Queremos determinar delta mayor que 0, ¿cierto? Tal que para todo t, en el intervalo donde estamos trabajando, si tenemos t menos t0 menor que delta mayor que 0, esto va a implicar que x sub i de t menos L sub i, ¿cierto? Es menor que epsilon. Quedó feo ese, vamos a arreglarlo. Entonces, menos L sub i menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que verificar. Por cada i, ¿ya? Pero podemos, digamos, hay que hacerlo para cada i, pero lo vamos a hacer para uno en particular, entonces, por lo tanto, vale para cualquiera. Entonces, notemos que x, tenemos que x sub i de t menos L sub i, esto es menor o igual que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub, bueno, aquí voy a poner j mejor para no confundir con el que estamos trabajando. Lo mismo. Entonces, de j igual 1 hasta n de xj de t menos lj al cuadrado, y todo eso elevado a un medio, o sea, es la raíz. Porque eso, si uno traduce la norma de f de t menos L, es exactamente lo que escribí aquí yo abajo. ¿Cierto? Esto de aquí, en verde aquí abajo, es exactamente lo que está en verde ahí arriba. ¿Ya? La expresión, digamos, norma de f de t menos L. Porque la f de t, recuerden que es... vamos para atrás. Para atrás para que vean cuál es la... f de t es x1 de t, ¿cierto? Lo que está aquí. ¿Cierto? Aquí. F de t es x1 de t hasta xn de t. Entonces, esta expresión está correcta. ¿Ya? Y como dije, esto de aquí es la norma de f de t menos L. Y lo que usé es simplemente
Lo que usé simplemente, por si no me han captado la idea, aquí usamos algo bien general, que el módulo de una coordenada es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado elevado a un medio. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que si tengo una suma aquí, esta suma, como son números positivos, esta suma es mayor o igual que cualquiera una de los sumandos, en particular de x sub i al cuadrado. Este es j. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ahora esto que está aquí lo voy a anclar para lo necesitamos para la... Entonces estamos demostrando esto. Entonces nos vamos a la página siguiente. Entonces, queremos demostrar que dado epsilon mayor que 0, queremos determinar un delta tal que si t menos t0 es menor que delta, entonces x sub i de t menos l sub i es menor que epsilon. Y tenemos que es válida esa desigualdad que está ahí. Pero por hipótesis, el límite, ¿cierto? Por hipótesis, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que t menos t0 menor que delta, ¿cierto? Implica que la norma de f de t menos L es menor que epsilon. Eso es lo que tenemos por la hipótesis. Entonces, por lo tanto, vamos a ser redundantes, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que t menos t0 menor que delta implica, ¿cierto?, que x sub i de t menos L sub i, ¿cierto?, que es menor o igual que norma de f de t menos L, debido a esta desigualdad debido a esta desigualdad que está aquí, ¿cierto? Aquí. Pero esto, debido a la hipótesis, es menor que epsilon. ¿Mm? Es menor que epsilon, así que esto es menor que epsilon. Y eso determina la demostración. ¿Mm? Eso termina con la demostración. Y la demostración, digamos, recíproca, va a ser, digamos, un argumento bien similar. ¿Ya? Entonces, eso los dejo de ejercicio. Digamos que esta demostración que acabo de hacer, si soy bien franco con ustedes, es trivial, porque es conceptual nomás, no hay mucho que hacer. Basta tomar el mismo delta que había antes
¿Entiendes? En el otro van a tener tal vez tomar el mínimo entre los deltas que haya para cada función coordenada. Pero en este caso, basta tomar el mismo delta que hay que existe para el límite de la hipótesis. ¿Ya? Ok. Entonces, obviamente que esto ayuda, digamos, para determinar el límite. Entonces, demos un ejemplo. Ejemplo. Determine el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, ¿cierto? 1 menos t cuadrado dividido por 1 menos t, y aquí uno simple, coseno de t. ¿Ok? Entonces, se sabe, entonces solución. Sabemos que el límite de seno de t sobre t cuando t tiende a 0 es 1, que el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos t cuadrado dividido por 1 menos t es 1, que el límite cuando t tiende a 0 de coseno de t también es 1, mire, todo es 1, casualidad. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de f de t es 1, 1, 1, donde le estamos llamando f de t a esta expresión. ¿Ok? Ok. Y vamos a la siguiente página. Entonces, otro ejemplo, ¿cierto? Estudie el siguiente límite. Entonces vamos a poner límite cuando t tiende a 1. Y vamos a colocar aquí t cuadrado menos 1 dividido por t menos 1 y 1 sobre seno de t menos 1. Entonces veamos el primero. Entonces el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado menos 1 sobre t menos 1, ¿cierto? El t se acerca a 1 pero no lo toca. Entonces podemos cancelar y nos queda el límite cuando t tiende a 1 de t más 1, ¿cierto? O sea, el límite es el 2. Veamos el segundo. El límite cuando t tiende a 1 de 1 sobre seno de t menos 1, ¿cierto? Este no existe.
No existe, ¿por qué? Porque cuando t tiende a 1, el argumento se va a 0 y tendríamos 1 sobre 0. Entonces el límite no existe. Y el teorema que acabamos de demostrar dice que el límite existe si y solamente si debe existir el límite de cada coordenada. Y aquí hay una coordenada que no tiene límite. Entonces, por lo tanto, en virtud del teorema, el teorema anterior, el límite no existe. ¿Ok? Si yo hubiese empezado a verificar la segunda coordenada, el límite no existe y ya inmediatamente puedo afirmar que el límite no existe sin necesidad de calcular el primero. ¿Entiende? Porque el teorema dice, el límite existe si solamente así, todos existen los límites coordenados. Entonces, si ustedes detectan inmediatamente que hay un límite coordenado que no existe, entonces ya terminó el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahora, después de presentar, ¿cierto?, esta poderosa herramienta, vamos a definir el concepto de función continua, función vectorial continua. Entonces, definición. Sea f de I en Rn, ¿cierto? Una función vectorial, ¿cierto? Después no vamos a escribir una función vectorial, vamos a decir sea f de I en Rn, ¿ya? Y sea de 0 en I. Diremos que f es continua en T0 si el límite cuando t tiende a T0, ¿cierto?, de f de t es f de T0. Como ustedes ven, quedó escrito igual como si estuviéramos hablando de una función de un intervalo AR. Exactamente igual. Y además, vale un teorema similar al anterior. Entonces, vale el siguiente resultado para funciones continuas. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado? No sé si ustedes están habituados, pero a los teoremas, proposiciones, lemas, afirmaciones, también se les llama resultados en matemáticas. Se les suele llamar así. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Teorema. Que es un resultado en el contexto de las funciones continuas. Entonces, sea f de I en Rn, ¿cierto? T0 en I
Fíjense que aquí es fundamental en este contexto que T0 esté en el intervalo. Cuando uno calcula un límite, el T0 no tiene por qué estar en el intervalo. Pero cuando hablamos del concepto de continuidad, T0 pertenece al intervalo. Entonces sea f de i en Rn, T0 en i. Entonces, f es continua en T0 si solamente si cada función coordenada x sub i del intervalo a R es continua en T0. Y esto es consecuencia de un teorema que escribimos atrás. Vamos a buscar. Este teorema lo voy a anclar, ¿cierto? Para que lo comentemos junto con el teorema que acabamos de enunciar. Entonces, este es el teorema. Ahora vamos a volver a la página que estábamos. Fíjense, este es el teorema que vimos delante. Y dice que el límite, cuando t tiende a T0 de f de t es L, sí, solamente sí, existen los límites. O sea, existe ese límite y solamente sí existe ese límite. Entonces, si ustedes le llaman a L, ¿cierto? Si en este teorema de aquí le llaman a L f de T0 y le llaman a x sub i de T0 igual a L sub i, entonces lo que está escrito en la parte de arriba de la hoja, ¿cierto? Es exactamente lo que está escrito en ese teorema que desarrollamos anteriormente. ¿Ya? Porque ¿qué significa que f es continua en T0? Que el límite cuando t tiende a T0 de f de t es f de T0, que en este caso sería L. ¿Y qué significa que cada función coordenada sea continua? Que el límite de x sub i de t cuando t tiende a T0 es L sub i. ¿Pero qué en L sub i? Es x sub i de T0, que es parte de f de T0. Entonces, la demostración es consecuencia directa de este límite de funciones vectoriales. ¿Ya? Entonces, podemos escribir acá demostración. Esto ya lo podemos sacar de aquí. Entonces, demostración. Entonces, consecuencia. Todo muy mal escrito. Entonces, consecuencia directa de teorema anterior con L igual a f de T0 y x sub i de T0 igual a L sub i. Ahí desde 1 está. Y eso está en la página cuál, a ver. Ese teorema está en la página 4 de esta clase. Entonces aquí voy a poner ver página 4 de esta clase.
Entonces, si ustedes quieren chequear que una función vectorial es continua, es suficiente chequear que cada coordenada, ¿cierto?, de esa función vectorial sea continua. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Vamos a considerar o lo vamos a anunciar mejor un problema. Estudie si la siguiente función es continua. Entonces vamos a ver, f de t es continua en t0 igual a 0. Y vamos a colocar f de t como t cuadrado menos 1, coma, una función g de t, donde g de t es igual a 1 menos coseno cuadrado de t dividido por t cuadrado, si t es distinto de 0, y 1 si t es igual a 0. Entonces, claramente, t cuadrado menos 1 es continuo, ¿cierto? Es continuo en todo R, en particular en t igual 0, porque es un polinomio. Y veamos la segunda. Para que la segunda sea continua en 0, el límite cuando t tiende a 0 tiene que ser igual a g de 0. Veamos si es cierto. Entonces, veamos si g es continua en t0 igual 0. Para esto, debe verificarse que el límite cuando t tiende a 0 de g de t, ¿cierto?, tiene que ser 1, ¿cierto? Sigamos. Bueno, podemos anclar esta primera cosa para que, ya que tenemos tecnología, ¿cierto? Entonces vamos a anclar este ejemplo completito hasta abajo. Pasamos para la siguiente. Entonces tenemos que seguir con esto. Entonces dice, para esto debe verificarse que el límite de g de t igual a 1. Y esto es equivalente a decir, cuando t tiende a 0, ¿cierto? Está cerca de 0, pero no lo toca. Entonces va a corresponder a 1 menos coseno cuadrado de t sobre t cuadrado. O sea, la expresión equivalente va a ser que el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos
coseno cuadrado de t sobre t cuadrado, esto tiene que ser 1. ¿Ya? Estamos simplemente diciendo qué significa que el límite cuando t tiende a 0 de g de t sea 1. Significa eso. Usando el orbital, esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0. Entonces aquí va a quedar menos 2 coseno de t, ¿cierto? Por seno de t. Daría el coseno es menos seno, entonces queda más. Y esto dividido por 2t. ¿Y este límite cuánto me da? Hicimos todo bien, ¿o no? Derivamos, entonces nos da 2 coseno de t por la derivada que está dentro, que es daría el coseno menos seno. ¿Y este límite es cuánto entonces? 1. Y el límite es 1, pues entonces la función es continua. Por lo tanto, entonces como cada función coordenada es continua, tenemos que f es continua en t0 igual 0. Ya, por ejemplo, si aquí hubiésemos puesto un 2 en lugar de 1, aquí ¿se ve dónde estoy apuntando con el lápiz o no? Por ejemplo, yo tengo el lápiz cerca del 1 que está en la G de T. ¿Se ve ese puntito que estoy moviendo, no? No, no sé. No, parece, No. no sé. No se ve. Y si lo pongo acá, se ve, por ejemplo, arriba en el igual 1, ¿se ve? Sí, Sí, se ve. Voy a tratar de incorporar un recurso que... ¿Y esto se ve una flechita o no? No se ve, ¿cierto? Voy a tratar de crear un recurso después para que poder apuntar, debe haber algo. Pero no sé qué puede ser. Bueno, la cuestión es que si en la función g de t que está definida aquí en este cuadro que estoy moviendo, ¿cierto? Si la función g de t ahí en t igual 0, por ejemplo, fuera 2, ahí ya no sería continua, ¿cierto? Y por lo tanto la f no sería continua. ¿Cierto? O por ejemplo, si una de las funciones no estuviera bien definida en t igual 0, también ustedes pueden afirmar que no es continua. Entonces, bueno, el teorema también nos ayuda a que si una de las coordenadas no es continua, entonces la función no es continua. Otra definición. Otra definición. Otra definición. Ahí me quedo re feo esto. Otra definición es la siguiente. Vamos a sacar esto. ¿No? Diremos que f de I en Rn es continua cuando cada función coordenada lo es. No, disculpen, me distraje un poco, no es lo que quiero decir. O sea, es verdad, esto es verdad, pero no es lo que quiero decir.
Diremos que f es continuo si lo es en cada punto del intervalo I. Igual que en el caso de una variable, ¿se acuerdan? Que había una definición para continuar un punto y se decía que es continua simplemente cuando es continua en cada punto. ¿Ok? Entonces ahora creo que estamos en condiciones de definir lo que sería un camino o trayectoria. ¿Ya? Entonces vamos con más definiciones. ¿Ves? Estamos bien todavía. Ok, definición. Definición. Entonces, una función de AB en Rn, o función de AB en R, es llamada camino o trayectoria también, ¿ya? Cuando es continuo. ¿Ya? Si tenemos una función vectorial definida en intervalo, A, B, entonces, cuando es continua, entonces a esto le llamaremos camino o también se le llama trayectoria. ¿Ya? También lo más habitual es llamarle curvas. ¿Ya? De hecho, a mí se me va a salir curva, digamos, muchas veces. Entonces, f de A, ¿cierto? F de A es llamado, ese punto, ¿cierto? Es llamado punto inicial. Es llamado punto inicial del camino o trayectoria. F de B es llamado punto final, ¿cierto? Del camino. Punto final del camino. Si f de A es igual a f de B, el camino es llamado camino cerrado, ¿no? Es llamado cerrado. Si la función f es
continua. El camino es llamado, ¿cierto? Simple. Otro concepto para un camino cerrado cuando f restricto al intervalo, por ejemplo, abierto por acá y cerrado por aquí, es simple. Cuando esto es simple, entonces el camino es llamado cerrado simple. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el camino pierde su inyectividad solamente en un punto, ¿cierto? Porque el hecho de que sea cerrado, ¿cierto? Significa que f de A es igual a f de B. Por tanto, la inyectividad ya se pierde, ¿cierto? Porque ahí implicaría que A es igual a B. Entonces, pero si sacamos en un camino cerrado, sacamos el A, quiere decir que si es inyectiva la función, sacando el A o sacando el B es inyectiva, entonces el camino cerrado va a ser simple. ¿Ya? Y lo que quiere decir eso más o menos es lo siguiente. Ustedes toman, vamos a usar colores. Entonces, ¿cómo sería una trayectoria? Cualquier trayectoria, por ejemplo, una trayectoria. Aquí tengo una trayectoria. Aquí tengo una trayectoria, por ejemplo. ¿Ya? Parto en este punto que sería f de A y termino en este punto que sería f de B. Entonces, termino en este punto que sería f de B. Entonces, si ustedes se fijan, cuando me fui en el tiempo, tomé este valor y después fui a dar una vuelta para acá. No se ve el puntito, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer con otro color. Entonces voy por acá, por ejemplo, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y pasé por este puntito en un cierto tiempo, después de una hora. Después de otro rato, volví a pasar por el mismo punto, para después seguir alejándome hasta FD. Quiere decir que en dos tiempos pasé por el mismo punto. O sea que un f de t0 es igual a un f de t1. Y T0 es distinto de T1. Entonces, este es un camino, por ejemplo, que no puede ser, este sería un ejemplo de no simple, ¿cierto? Siendo o escribiendo en español más correcto, ¿cierto? Este no es simple. Ahora, si yo hago una trayectoria de la siguiente manera, parto en este punto, ¿cierto? Voy
Parto en este punto. Y llego a este punto como punto final. Ahí va a ser un camino cerrado simple. Porque el único punto donde pasé 2 veces es este. Pensando en esta trayectoria. ¿Ya? Entonces este es cerrado simple. En el entendido, ¿cierto? Que me di la vuelta y terminé en este punto. ¿Ya? Que podría ser, por ejemplo, este podría ser coseno de t, seno de t y t entre 0 y 2pi. Entonces en 0 es lo mismo que en 2pi. Ahora, claro, el punto que yo debería tomar como, si escribí este ejemplo de aquí abajo, el punto que debería tomar como base es este, ¿cierto? Parto aquí y termino aquí. ¿Ya? Aquí partiría en pi medio, ¿cierto? Y terminaría en 2pi más pi medio. ¿Ok? Y otra situación que se podría dar, sí, es por ejemplo, hago este recorrido, ¿cierto? Parto aquí y hago este recorrido, pero después sigo dando vueltas. Sigo dando vueltas, hasta que llego al mismo punto, por ejemplo. Ese es un camino cerrado, pero está lejos de ser simple porque pasé muchas veces por el mismo punto. Por diferentes puntos pasé muchas veces. Entonces no va a poder ser simple. ¿Ok? Ok, entonces, ahora hay un concepto también conocido que se llama la traza de una curva que corresponde a la imagen. Nosotros le estamos llamando imagen, así que no voy a hablar de traza. Vamos a hablar ahora de otro concepto, digamos, que es el siguiente. Entonces, el concepto es el siguiente. Definición. Son las 11:08. Bueno, iba a definir cuando una función era diferenciable, pero lo vamos a dejar para la clase siguiente. ¿Alguna consulta, pregunta? Mi parte no, profe. ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Ujú. Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Está todo bien entonces? Sí, ¿El ayudante ya se Sí. comunicó con usted o no? aún no. No se ha comunicado. Ah, ya. En breve se va a comunicar con ustedes. Ya, ¿Ok? profe. La guía la tienen, ¿cierto? Están trabajando. sí, Sí. Entonces ya luego va a venir una guía sobre curvas. ¿No? Digamos, caminos. Muy bien, ¿Esto se entonces. entrega y cuándo se Nos entrega? vemos por hoy. Que estén bien, cuídense harto y ya nos veremos presencialmente. Profesor.